Primero que nada, les voy a explicar cómo va a ir la clase, ya que es la clase de clases. Bueno, primero vamos a dar un concepto, explicar la idea de esto, no tanto en el paradigma, sino en la vida real, a qué se llama una clase. Después vamos a ver qué nos motiva a necesitar, a utilizar esta herramienta, cuál es el problema que hay de fondo. En base a eso vamos a ver primero. Y después vamos a ver las cosas que las clases traen consigo. O sea, ya no va a ser tan simple crear un objeto. O sea, va a tener sus particularidades, que son el método lookup, self y bueno, las herramientas de instanciación. Bueno, después vamos a hacer una breve conclusión y luego vamos a hacer un ejercicio que lo va a exponer Marcos, se los va a dar, a tratar de que ustedes lo intenten. Y luego le vamos a dar, ahí Marcos va a dar la explicación de sería la solución a eso. Bueno, entonces empezamos. Primero que nada, vamos a una definición de Google, sacada de Google, que te dice que las clases son un grupo de elementos de un conjunto que tiene características comunes. ¿Y qué es lo que sería este concepto de clases? Es algo que ya tenemos más o menos incorporado cuando se habla en la política de clase baja, clase alta, es una forma de clasificar, una forma de tener distintos elementos que comparten características, comportamiento. Acá, por ejemplo, tenemos los autos, ¿no? A simple vista ya vemos que tienen bastante cosas en común. Tienen ruedas, algunos tienen ventanas en este caso, todos tienen volante, bueno, saben acelerar, saben frenar, tienen distintas cosas en común, ¿no? Entonces esto más o menos es la idea que alguien llevó esa idea y la plasmó en el paradigma de objetos. Y es en la idea más o menos en que se basa dicho paradigma. Entonces, avanzando un poquito más, para no pensar nada en el aire, vamos a poner un ejemplo, ya que empecé con los autos. Les voy a poner un ejemplo de una película vieja. Si no se acuerdan, bueno, básicamente me voy a centrar, voy a hacer un ejemplo en el cual se basa en la carrera la carrera final de esta película, entre Brian, de Rápido y Furioso, y Toretto, ¿no? Bueno, con esta idea, para todos pensar en algo en común, vamos a llevar a cabo la clase. Primero que nada, ya como dijimos antes, estos elementos que vemos acá tienen cosas en común, a simple vista. Y la forma de utilizarlas también es común, porque si Brian se cambia de auto, no importa que a ver, cómo decirlo. No importa cómo esté hecho el auto, Brian va a saber manejarlo, porque Brian sabe manejar un auto. Y cualquier persona que sabe manejar, si vos le das un auto, va a poder manejarlo, sacando las particularidades que tenga cada uno, ¿no? Bueno, acá vamos a poner los nombres de dichos autos. El nombre más raro no había, lo busqué nomás para saberlo, pero bueno, es muy raro el nombre. Son estos nombres, ¿no? Con esto vamos a representar dos objetos nuestros. Y luego vamos a centrarnos porque tienen muchas características en común, tienen muchas cosas. Entonces, para hacerlo un poco más acotado, vamos a centrarnos en estas cosas. Las características que tienen en común a simple vista son el color, o sea, sabemos que ambos tienen esa propiedad, que cada uno tiene su color, una potencia de motor, para no modelar un motor en sí y no irnos por las ramas, vamos a decir que la potencia de motor es un número que indica cuánto es su potencia. Después la velocidad de cada auto va a saber decir cuánta es su velocidad. Y esto es particular de la película, ya que todos los autos no lo tienen, pero como estamos en este contexto, es el tanque de nitrógeno.
Algunos, bueno, pueden tener uno, otros dos. En las películas se veía claramente que algunos le ponían más. Y con respecto al comportamiento, vamos a saber que todos los autos saben cómo arrancar, cómo acelerar, cómo desacelerar y cómo usar nitrógeno y, bueno, apagar el auto, ¿no? Para no estar tan en el aire, yo para tampoco no irnos mucho, ya modelé al objeto Brian y al modelo y al objeto Toretto, ¿no? Entonces, se los muestro acá para más o menos todos tener la idea. En esa película, o no me acuerdo si era en esa o en la uno, Brian era policía. Entonces, ¿qué tiene Brian? Brian sabe, tiene un coche, tiene amigos, uno solo en este caso para no agrandarlo tanto, y sabe arrestar a algún delincuente, pero es medio corrupto, ¿no? Si el delincuente es su amigo, lo ayuda a escapar. Si no, lo manda a la cárcel, ¿no? Bueno, después, bueno, este es el método para saber quiénes son sus amigos. Ayudar a escapar consiste en darle su coche a la otra persona. Y también sabe manejar de alguna manera. Lo que hace Brian es arrancar el auto, después acelera un poco, desacelera para no romper el motor, después acelera de nuevo y cuando ve que está complicado, usa el nitro. Esta es la idea más o menos central de Brian. ¿Se ve bien la letra? Si no, la agrando un poco. Avíseme cualquier cosa. Bueno, después, el objeto Toretto también conoce su auto. Se ve bien, perfecto. Conoce su auto y también sabe manejar, pero eh, este es más loco. Arranca el auto, acelera y después usa el nitro 3 veces. Esta es una sintaxis, después si quieren se las explico, es básicamente para no hacer coche, para no hacer esto básicamente. Como todo es un objeto acá, es para no hacer esto, hago 3 times y me ejecuta 3 veces lo mismo. Bueno, no se centren en eso. Después, ir a prisión, para Toretto en este caso sería perder el coche. Perder el coche se lo pongo en null para que no lo pueda usar más. Y también lo que sabe hacer Toretto es tunear el coche. Es decir, le va a cambiar el color y le va a agregar algún tanque de nitrógeno, ¿no? Bueno, esa es la idea que vamos a seguir. Ahora, si nosotros no, nos ponemos a pensar ahora, con solo con los conceptos que tenemos hasta ahora, no podemos mucho, digo, podemos avanzar y decir, bueno, puedo crear a los autos tranquilamente. Y yo me podría diseñar tanto. Entonces acá en los objetos vamos a hacerlo, vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que, viendo esto, qué tenemos que darnos cuenta? Primero que si lo queremos pensar con solo las herramientas que tenemos hasta ahora, necesitamos que, eh, el, ya que tenemos que hay un coche, tanto en los dos, yo me imagino que Brian podría intercambiar el coche con Toretto. Entonces, los mensajes que recibe dicho coche tienen que ser polimórficos, o sea, no puedo hacer un coche particular para Toretto y un coche particular para Brian. O sea, si los hago particulares, no podría intercambiarlos y no pasaría esto de ayudar a escapar, porque al ayudar a escapar necesito que darle mi coche a la nueva persona. Entonces, con el concepto que tenemos hasta ahora de objetos y polimorfismo, podemos decir, bueno, para que podamos utilizar los coches indistintamente, o sea, que Brian maneje dicho coche sin tener que decir, ah, bueno, estoy ahora en este coche o en este, necesitamos el polimorfismo. Entonces, por ese lado lo podemos encarar. Entonces, ¿qué necesita? El coche de Brian necesita saber arrancar, acelerar, desacelerar y usar nitro. Eso es lo que necesitamos. Y en cambio, el auto de Toretto necesita arrancar, acelerar, cambiarle el color y agregarle un tanque de nitrógeno. Entonces, ¿qué dijimos? Con esta idea de que que podamos intercambiar a los coches,
necesitamos que sean polimórficos. Entonces, el auto de Brian también va a necesitar saber los mensajes color y y el mensaje de agregar tanque, porque si no, Toretto no lo podría usar. Entonces, con esa idea podemos ir creándolos, ¿no? Bueno, voy a llevar esto arriba, así no tengo a Brian tan lejos. Entonces, ¿qué dijimos? Necesitamos que Brian sepa arrancar. Entonces vamos a crear un método rápido. Vamos a ir creando esos métodos. Necesita arrancar. ¿Y qué sería arrancar? Lo hacemos simple y decimos que arrancar consiste en darle una... Va a tener una velocidad, ¿no? Entonces decimos que la velocidad ahora ya es 1. Arrancar básicamente es que empieza a aumentar un poquito su velocidad, nada más, nada de otro mundo. Entonces, después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que el objeto, este coche, sepa acelerar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acelerar y le vamos a dar una cierta cantidad, porque ahí vimos que recibe como, sería como la presión que le da al pedal, cierta cantidad. Entonces, la velocidad sería digo, la aceleración consiste en aumentar la velocidad. En cuanto la aumenta, vamos a definirlo como cómo aumenta la velocidad, de qué depende la velocidad del auto. Si tiene un motor maso maso, no va a poder escalar tan rápido a velocidades muy altas. Entonces depende un poco del motor esto. Entonces vamos a poner esa idea, que va a tener un bar potencia de motor, también que dijimos que va a ser un número, y potencia de motor, ¿no? Bien, entonces, ahí vamos a tener que acelerar es así, porque depende del motor. Es aumentarle la velocidad un poquito. Después desacelerar, ¿qué va a hacer? Exactamente lo mismo, pero va a disminuir la velocidad. Entonces, cantidad por potencia de motor, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos estas cosas, vemos que lo único que nos falta es usar nitrógeno para terminar el auto de Brian. Entonces, para terminar el auto de Brian, necesitamos que sepa usar nitrógeno. ¿Y usar nitro qué sería? En la película se ve claramente, pulsan un botón y salen volando. Entonces, pero se le acaba, ese efecto dura un cierto tiempo. Entonces, tienen una cierta cantidad de tanques. Entonces vamos a poner tanques de nitrógeno. Igual vamos a poner que tiene uno solo. Y bueno, entonces ellos pueden apretar el botón y que no pase nada. Entonces necesitan saber si tienen. ¿Quedan tanques? Bien, si quedan tanques de nitrógeno, ¿qué va a hacer? Bueno, la idea del tanque de nitrógeno es que la velocidad se vaya, aumente un montón por un cierto tiempo. Entonces, podemos decir que como que la potencia del motor ahora no es solo su potencia del motor, sino que agrega un poco, como que le agrega otro motor, por así decirlo. Entonces, decimos que la potencia del motor la vamos a duplicar cada vez que use el tanque. Bueno, y va a disminuir los tanques de nitrógeno. Bien. Y además tiene que, bueno, acelerar, porque si no, el efecto nunca va a pasar. Y por decir algo, vamos a decir que acelera en 2. Bueno, me quedaría agregar este tanque, esto, que es algo tan simple como... Digo, la potencia Ponele de... menos, perdón, Alex. Sí, sí, Ponele menos igual uno mejor. ok, menos, igual, está perfecto. Potencia de motor sea mayor a
0. ¿No? Bien, listo. Ya tenemos esto. Entonces, tranquilamente, el auto de Brian ya podría funcionar. Ya tiene la velocidad que va a ir aumentando con cada vez que acelere. Cada vez que desacelere va a decrementar esa velocidad y va a depender todo también de la potencia del motor. Entonces, cada vez que usen el nitrógeno, va a hacer eso. Debería Bien. ser ahí, perdón, tanques de nitrógeno mayor a cero. Ah, sí, perdón. Muy bien. Ah, es la idea. Gracias. Tanques de nitrógeno. Perfecto. Bien. Entonces, ya ahí tenemos el objeto, el auto de Brian, ¿no? Ya con eso podría correr y las demás cosas. Ahora necesitamos modelar el auto de Toretto, que entendía unas cosas más, ¿no? Pero lo que vemos es que si vamos a la realidad, ¿en qué consiste arrancar un auto? Arrancar un auto es agarrar la llave del auto, meterlo, darle vuelta y arranca el auto, ¿no? ¿Eso cambia en los autos? Si cambia, bueno, no lo sé, pero creo que en todos es básicamente lo mismo y todo conductor sabe que entra un auto, agarra la llave, la mete. Entonces decimos, es parecido esto, bueno. Después, también cuando el mismo conductor se mete a otro auto, sabe que una vez que lo arranca, va a agarrar, va a apretar el embriague, va a hacer el cambio y va a ir a darle un poco al acelerador y va a tomar un poco más de velocidad. Eso no es muy distinto con el funcionamiento del auto de Toretto con el auto de Brian. La idea es, básicamente es lo mismo. Entonces, uno cuando llega acá dice, pará, esta es la misma idea que tengo arriba. Y lo que no hay que hacer, pero lo voy a hacer para que sepan y lo tengan bien en claro, lo que no hay que hacer es, dicen, bueno, veo acá y digo, ah, pará, arrancar es lo mismo. El auto de Toretto va, da la vuelta a la llave, el auto de Brian da la vuelta a la llave, es lo mismo. Ah, listo, lo agarro. Total, es lo mismo. Necesito una velocidad y dije, no, total, ¿para qué voy a copiar? Me voy a hacer mala sangre perdiendo tiempo escribiendo lo mismo si es exactamente igual. Entonces dice, bueno, vengo, lo copio. Ah, listo. Tengo la forma de arrancar. Se pone a pensar un ratito más y mira y dice, para acelerar, yo cuando voy a acelerar un auto hago los cambios y acelero. Es igual en todos los autos, no varía de auto en auto. Entonces viene a ver su modelado y dice, ah, esto me sirve también. Y ya cuando empieza a copiar de más, le empieza a hacer ruido. Espero que le empiece a hacer ruido. Entonces se trae también un poco el motor y viene y empieza a copiar y dice, en paradigmas me enseñaron que no hay que copiar, que no hay que copiar y pegar código. ¿Qué tendría que hacer? Esto es raro. Pero con lo que sabemos no hay más que nada. Entonces dice, bueno, el que no sabe, dice, bueno, ya está, me cansé, me llevo todo. Viene, lo hace, agarra y dice, sí, son muy iguales, así que lo pongo ahí. Pero en esto son todos iguales. Ahora, ¿qué tiene el auto de Toretto que no tiene el otro? Ah, bueno, puede cambiar de color y además incrementar la cantidad de tanque de nitrógeno. Ah, bueno, son distintos. No, por lo menos reutilicé un poco de lógica. Listo, entonces le da un property, sí, color, y le dice, bueno, el auto de Toretto es negro. Y bueno, ahí ya puedo cambiar el color como es un property. Y después también puedo agregar un tanque. Meto, agregar tanque. Digo, listo. Tanques de nitrógeno más igual 1. Listo, voy agregando de a un tanque. Genial.
son objetos distintos porque uno piensa, listo, ya está, sabe decir su color y el otro no, y sabe decir, sabe agregar tanques, en cambio el otro no sabe eso. Y bueno, pero quizás el auto de Brian también, le podés hacer un espacio en el baúl y le podés meter un que otro tanque. Y pero sí o sí, esto queda bien claro que los dos saben el color, no es que el auto de Brian, el color no va a ser inmutable, va a ser siempre el mismo color, no, vos lo podés ir, lo llevas a la chapa y pintura y lo cambiás. Así que digo, bueno, esto también le sirve al auto de Brian. Y además, lo que dijimos es que necesitamos un polimorfismo. Necesitamos que Toretto pueda utilizar el auto de Brian y que Brian pueda utilizar el auto de Toretto. Se puede hacer eso, o sea, Brian puede usar el auto de Toretto porque sabe los mensajes arrancar, acelerar y usar nitro. Pero Toretto no puede usar el auto de Brian porque le falta, no podría tunear su coche. Entonces, esto sería también lo mismo para el auto de Brian. Entonces digo, me quedó lógica muy parecida. ¿En qué cambia? Bueno, el auto de Brian es, ¿qué color era? Es naranja. Es naranja, tiene una potencia más chica, qué sé yo, tiene dos, tiene un solo tanque de nitrógeno. En cambio, el auto de Toretto tiene una potencia más fuerte, tiene tres tanques de nitrógeno y es negro. Entonces digo, sí, bueno, son distintos porque las variables que tiene son distintas, no, tienen distintos valores, entonces son objetos distintos. Pero si vemos acá la lógica, medio que es idéntica. Entonces, pero logramos el objetivo, o sea, logramos que el objeto del auto de Brian sea polimórfico al objeto, al auto de Toretto. Entonces, logré que Toretto y Brian puedan intercambiar sus autos y utilizarlos indistintamente. Bueno, tienen que ser así, sí, los pueden utilizar los dos, perfecto. Entonces, ahí, pero si pienso así, tendría que crear después, si quiero nuevos autos, tendría que crear otro objeto, ponerle otro nombre y crear otro auto que puede ser de otro color, puede tener otra cantidad de tanques de nitrógeno, otra potencia, y solo eso varía, porque la forma de arrancar los autos va a ser siempre la misma. Y entonces cada vez que tenga que crear un objeto, tengo que venir y agarrar y hacer el copy-paste. No, copiar y pegar es malo. Así que vamos a la idea. Entonces, ahí vienen las motivaciones y los problemas que trae estas cosas, ¿no? Vienen mismo comportamiento, mismos atributos y estado diferente y identidad diferente. Estos 4 puntos los voy a explicar ahora en unos minutos, más a detalle cada uno, pero estas 4 cosas hacen que uno se pregunte y diga, bueno, ¿me conviene hacer muchos objetos con lógica muy parecida? Lo vemos. Entonces, lo que notamos ahora es que son muy iguales y que si viene otro auto, tendría que hacer lo mismo, agarrar, copiar, pegar y listo. Y lo que venimos diciendo desde el inicio de la cursada es, no hagan eso, lógica repetida es mala, después vas a tener que ir, si tenés que cambiar algo, vas a tener que retocar todo. Entonces vemos ¿qué notamos? Que son idénticos, que tanto el auto de Brian como el auto de Toretto se ven y son muy parecidos. Variarán en el color, en el motor, pero en nada más. O sea, después funciona muy parecido y su funcionamiento depende de los valores que tengan esos motores y detalles. Entonces, cuando hablamos del mismo comportamiento, ¿no? Ya con el ejemplo acá, primero le quiero preguntar a ustedes si saben cuál es un método y cuál es un mensaje, o si más o menos tienen en claro eso. Si tienen en claro eso es un montón. Eh, ¿El de la izquierda es un método o el de la derecha es un método?
dígame, ¿izquierda o derecha? ¿Cuál es un método? Ahí por el chat. Izquierda es método, dijo Santiago. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? Los dos. Uno es Ezequiel. Gastón pone izquierda. Bien, perfecto. Izquierda, izquierda, izquierda. Bien, ganó la mayoría. Perfecto. Bueno, entonces lo tenemos claro. Perfecto. ¿Método qué es? Entonces, claramente, como dijeron muchos, esto es el de la izquierda, es el método, ¿no? Y este es el mensaje. Ahí hay un caso, creo que me dijo que eran los dos, y no es lo mismo método que mensaje. Podríamos confundirlo, pero no son lo mismo. El mensaje es lo que un objeto entiende y sabe responder. Es decir, un objeto va a tener una interfaz. ¿Qué hablamos de interfaz? La interfaz es el conjunto de mensajes que yo le puedo mandar a ese objeto. Por ponerles algo, le voy a mostrar un ejemplo. Si acá yo pongo una lista, ¿no? Esto es una lista inicializada muy básicamente, y le pones el punto, y cuando haces control espacio, te tira todos los mensajes. Estos son todos los mensajes que entiende el objeto lista, que es de la clase lista encima. Entonces, todas las listas entienden estos mensajes. Estos son los mensajes. Esta es su interfaz. Yo vengo acá y digo, bueno, le puedo mandar un take, le puedo mandar size, y sé que me va a devolver algo. Y ahora, ¿qué es el método entonces? ¿Es lo mismo? No. El método básicamente es el, la lógica con la que se desarrolló dicho mensaje. Es decir, cuando vengo acá, si al objeto, a este caso, al auto de Brian, yo le pregunto, ¿usar nitro? Cuando lo usa alguien externo y le pregunta, ¿usar nitro? Eso le está mandando un mensaje. Y ahora, ¿cuál es el método? El método es esto, el código que está dentro de esta definición. Acá, cuando estamos escribiéndolos, son métodos. Cuando los utilizan, son mensajes, porque la persona que lo utiliza no necesita saber cómo está desarrollado y no le interesa. Es la idea del encapsulamiento. No le interesa para nada saber cómo está desarrollado, sino que lo quiere usar. Y listo. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos del mismo comportamiento? Cuando hablamos del mismo comportamiento, estamos hablando de que tanto el método como el mensaje, o sea, tenemos mensajes desarrollados con la misma lógica. Como dice, mensajes implementados con la misma lógica, es el mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que todos entienden los mismos mensajes, son polimórficos, pero ¿qué teníamos en el polimorfismo? El polimorfismo era, todos entienden los mismos mensajes, pero cada uno lo hace de una forma particular a ella, o sea, no es que todos lo hacen igual. Por eso son polimórficos. Saben responder el mensaje, pero no necesariamente lo implementan igual. Entonces, cuando hablamos del mismo comportamiento es esto. Usar nitro es un método y está implementado de esta manera. Bien. El mensaje usar nitro de el objeto Brian. Ahora, cuando vamos al objeto, al auto de Toretto, el método tiene la misma lógica, es igual. Entonces tenemos métodos, o sea, tenemos los dos autos reciben el mismo mensaje, son polimórficos, pero no lo hacen idénticamente, o sea, lo hacen igual, tienen la misma lógica, el método es igual. Entonces ahí hablamos del mismo comportamiento. Ese es el primer punto que dijimos antes, que es una de las motivaciones para usar clases. Entonces, con eso claro. Bien, ahora vamos con la parte de, vamos a atacar dos puntos ahora, que tienen mismos atributos pero distinto estado. Lo primero que tenemos que saber es que todo objeto tiene tiene atributos, que es lo que vemos en todos los objetos, ¿no? Tienen distintos atributos, como por ejemplo en este caso tiene velocidad, potencia de motor, tanques de nitrógeno, color, y este caso también,
el auto de Brian tiene velocidad, potencia motor, los mismos atributos, los dos tienen mismos atributos. Ahora, acá me dice que el estado interno de un objeto depende del valor de sus atributos en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de cada atributo definen el estado que tiene ese objeto en un momento específico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que muchos de sus mensajes dependan del valor de estos atributos. Entonces, cuando vos le hagas una consulta, le mandes un mensaje por algo en específico, por ejemplo, en este caso, si quedan tanques de nitrógeno, hay veces que te puede decir que sí, true, te va a decir quedan tanques de nitrógeno, y otras veces no. En otros casos, cuando pasa el tiempo, quizás los utilizó, consumió todos, entonces ya no le quedan. Entonces, cuando ya no le quedan, listo, te va a decir, ¿quedan tanques? No. Entonces, bastantes mensajes que responde dependen del valor de sus atributos, porque va a tener cierto estado interno cada vez que vaya pasando el tiempo. Cada vez que le mandes mensajes, cuando le mandamos mensajes con efecto, pueden modificar algunos o todos los atributos y eso va a modificar su estado interno, ya que cuando después le mande un mensaje sin efecto, que es de consulta, ahí me va a devolver el valor dependiendo del valor de sus atributos. Bien, entonces lo que tenemos acá es que mismos atributos y distinto estado. La idea general es que cuando necesitamos tener dos estados distintos al mismo tiempo, necesitamos más de un objeto, no nos alcanza con uno, porque acá ¿qué podemos hacer? Bueno, modelar a Brian solo, modelar a Brian y a Toretto, pero le podemos dar un solo auto, ¿no? Digo, total, es un solo auto, que lo compartan los dos, bueno, le damos el mismo auto. Y digo, bueno, cuando lo usa Brian, quiero que el color sea naranja, los tanques sean uno y la potencia sea 2 del motor. Perfecto, hasta ahí todo bien. Mientras lo va usando, que esto y el otro, ahora bueno, digo, Toretto, ahora quiero usar el auto, pero ahora quiero que el atributo de este objeto, que es uno solo, que sea negro, que tenga 3 de potencia de motor y 3 de cosas. Y no, ya, primero que pierdo el estado con el que tenía el auto cuando lo usó Brian. Entonces, después, cuando Brian quiera usarlo de nuevo, ya va a perder todo el estado anterior que tenía. Entonces, necesariamente, quiero tener esos dos estados eh, vivos en el mismo momento. Necesito tener esa idea de, bueno, mi motor está un poco dañado, cada vez mi potencia es menor. Y bueno, quizás el auto de Toretto está pipí cucú y tiene cero, la potencia está perfecta. Pero no, entonces necesitamos tener ese estado, esa idea. Entonces, si tengo objetos parecidos que tienen los mismos atributos, pero cada objeto puede tener distintos valores en dichos atributos, por lo cual cada uno tiene diferente estado interno. Entonces, esta es otra idea. Acá atacamos los dos puntos del medio. Primero, mismo comportamiento, ya lo dijimos, son mensajes que tienen un método que es igual. Son todos los métodos desarrollados con la misma lógica. Y ahora, tenemos objetos que quieren mantener estados distintos, pero tienen los mismos atributos. Entonces, necesariamente queremos dos objetos distintos o más. Quizás después quiera más autos. Entonces, esto es otro punto clave cuando vemos que ya el object solo no nos va a facilitar esto. Como que ya algo más falta. Y por último, lo de distinta identidad. Eh, la idea de identidad es que el objeto en sí tiene una identidad, o sea, es lo que vemos en los diagramas. Cuando ejecutamos algo, la identidad del objeto siempre es la misma, ¿no? O sea, es como una referencia en memoria que digo, bueno, mi objeto
el auto de Brian va a estar acá, en esta dirección de memoria, y cuando quiera el auto de Brian va a estar ahí. Y ese es el auto de Brian. Ahora, cuando hablo del auto de Toretto, es otra referencia de memoria que también tiene su propia identidad. Entonces, si yo consulto por los dos, la única forma de que un objeto sea idéntico a otro es que sean el mismo objeto, no hay otra manera, porque tienen identidad propia. Cada uno se conoce, sabe que existe y listo. Por ejemplo, si acá yo pongo, a ver, yo pongo esto, a ver si que no te tildaste. Ahí está. Si yo acá en el diagrama pongo esto, tengo acá el objeto Dodge, ¿no? Esta es su referencia, y si pongo este, tengo acá otra referencia. No es la misma, son distintas, ¿no? Entonces ahí decimos que cada uno tiene una identidad distinta. Si yo pregunto si son iguales, me va a decir no, son dos referencias totalmente distintas. Ahora, ¿cuándo hablamos de igualdad? Hablamos de igualdad cuando dos objetos son iguales pero no idénticos. O sea, eh, pero con respecto, son iguales con respecto a el dominio con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si tenemos un auto en el cual el auto tienen color negro, tienen la misma potencia, la misma, la misma cantidad de tanques, y puedo decir que son iguales, pero en términos de dominio, puedo decir estos son iguales para mí, me puede servir que sean iguales, pero no son idénticos, porque cada objeto tiene una identidad propia. Acá hay un ejemplo que no le den mucho caso, pero es este ejemplo en el que hola es un objeto, mundo es otro objeto, eh, y hola mundo es otro objeto. Entonces, a términos de dominio son iguales, cuando lo concatenás son iguales, pero con respecto a esto, son idénticos no, porque este es un objeto, este es otro, y este es totalmente otro distinto. No se haga mucho hincapié en esto, pero la idea es esa. Cada objeto tiene una identidad, y y lo podemos ver iguales siempre y cuando lo vemos con respecto al dominio del problema que estemos analizando. Entonces ya tenemos las cuatro cosas que planteé al principio, que son las motivaciones y los problemas que que surgen a veces y que no nos alcanza con el hecho de las herramientas que tenemos hasta ahora, las que vimos. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Hacer muchos objects repitiendo código, o sea, esta idea que tenemos acá, de venir cada vez que tengo que crear un nuevo auto, agarro y digo, soy re inteligente, agarro esto, copio, me lo llevo, hago otro, le cambio el nombre, es lo mismo. Total, funciona. Mientras funcione, todo bien. No. Entonces, hacemos crear una clase para poner códigos y atributos en común. No, un cheat, no, para distender un poco. Entonces, vamos a traer esta herramienta nueva que son las clases, ¿no? Entonces, ¿qué serían las clases? Hay un ejemplo. Podemos decir que son como una especie de molde de objetos o una fábrica de objetos. ¿Por qué decimos esto? Porque si tenemos un molde, ¿qué pasa? Por ejemplo, este molde de torta. Vos agarrás, haces tu mezcla, que esto que el otro, batís, no sé cómo se haga una torta, bien. Pones la mezcla y lo metes al horno. Cuando sacás la torta del horno, la torta te va a salir redonda porque la pusiste en ese molde, te va a salir siempre igual. Bueno, si sos bueno, capaz que no, capaz que te sale mal, se te quema, no importa. Pero vas a tener todas redonditas, bien. Ahora, esto es una clase, es crear todos objetos con la misma estructura, con una misma.
idea, pero que pueden ser distintas, pueden tener distintas características, mismo como las tortas. Las tortas pueden ser de chocolate, pueden ser de vainilla, pueden ser marmoladas, glaseadas, lo que sea. Pero van a tener todas las mismas formas, solo que van a tener distintos ingredientes, distintos condimentos. Todas se van a poder comer, unas te pueden gustar, otras no, pero van a tener todas las mismas ideas. Entonces, por eso se le dice que es como un molde de objetos y fábrica de objetos. La idea de fábrica es porque nos va a permitir crear muchos objetos con la misma idea, crearlos todos con una misma estructura y crear bastantes. O sea, no nos limitamos a crear uno, dos, tres y tener que estar recordándonos el nombre de cada uno, sino que podemos instanciar distintos objetos, ¿no? Entonces, poseer un nombre. Bueno, vamos a empezar esta idea. Vamos abajo. Bueno, lo primero con el atributo class, con la palabra reservado class, ponemos eso. Otra cosa, definimos, como dijimos acá, poseen un nombre, en este caso lo ponemos como nombre, como coche. Este nombre nos permite generalizar y clasificar estos objetos, porque ya cuando hablemos de ese objeto con ese nombre, todos los que estemos en el mismo programa, en la misma equipo de desarrollo, vamos a saber de qué se está hablando cuando se hable de una clase específica, con un nombre. Por ejemplo, mismo pasa ahora. Si yo a ustedes les nombro auto, en la cabeza automáticamente se le viene algún tipo de dibujo, se le vienen cuatro ruedas, espejos, todo lo que sea. Si le digo elefante, mismo en la cabeza se les crea la idea de un elefante. Entonces, esto genera también lo mismo. El nombre de la clase, cuando vos, es una forma de comunicarlo. Cuando con el equipo de desarrollo estás hablando, le decís, bueno, mira, tenemos esta clase de coche y ya si muchos tienen el conocimiento, van a saber qué mensaje se entiende y todo eso. Después, poseen variables de instancia, dice. ¿Qué son las variables de instancia y por qué se llaman variables de instancia? Primero que nada, ahora vamos a hacer el copy-paste bueno, cuando llevamos toda la lógica a un solo lado, y vamos a traer esto, bueno, acá. Genial. Ahora tenemos variables de instancia, ¿no? Estas variables de instancia se llaman, primero que son los atributos de la clase, ¿no? Los atributos. Pero se le llama variables de instancia, ¿por qué? Porque estos atributos van a ser particulares a cada objeto que se cree, que se instancie. Cada vez que instancie un objeto, va a tener asociados estos atributos con los valores correspondientes a dicho objeto. ¿Para qué? Para que mantenga su estado interno, como hablamos anteriormente. Entonces, cuando creemos distintos objetos, cada uno va a tener sus variables con con sus distintos valores, va a ir modificando sus valores de estas variables y van a ser particulares de cada objeto que cree, ¿no? Entonces, por esto se las llaman variables de instancia, ¿no? Bien, después, y métodos que definen su interfaz. Como bien les expliqué antes, la interfaz es todos los mensajes que eh, un objeto entiende. Entonces, acá mismo pasa lo mismo. Tenemos métodos que definen la interfaz. Sabemos que todos los que pertenezcan a la clase coche, van a tener automáticamente esta interfaz. O sea, todos los objetos que instanciamos van a saber responder todos los mensajes que están en la clase, ya que definen la interfaz de dicha clase. Bueno, una vez que introducimos esto, ya tenemos la idea general. Ya sabemos por qué necesitaríamos de esta nueva herramienta, cómo se utiliza. Primero que nada, bueno, los nombres en este caso van con mayúscula, porque si lo pongo con minúscula me chilla y me dice el nombre de la clase debería comenzar con mayúscula. Detalles para que sepan.
y para más que es como una convención. Y acá los objetos, claramente, si empieza con mayúscula, te va a decir, no, mira, los objetos deberían empezar en minúscula. Bien, entonces, ya tenemos la idea. ¿Por qué las necesitamos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos motiva a utilizar clases? Y ahora ya sabemos qué son las clases y qué herramienta es. Ahora vamos a explicarlo un poquito más en detalle y ver qué es las cosas que te trae una mochila extra clases. Ahora no va a ser todo tan simple como cuando utilizamos Object. Así que antes de pasar a la siguiente presentación, quiero poner que ustedes pongan uno o cero, uno verdadero, uno falso, sí, no. Si van entendiendo, pónganme todos así como para tener un feedback. Uno, 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 uno. Si hay alguno que no entiende, cero. Bien, está todo bien. Genial, perfecto. Listo. Entonces estamos bien hasta ahora. Bueno, entonces, primero que nada va a traer cosas que no vimos y que son necesarias, porque primero que nada, este concepto lo voy a explicar un poco por arriba, porque se va a entender mucho mejor, créanme, en un par de clases. Cuando veamos herencia, ya ahí vamos a entender un poco mejor esta idea del método Lookup. Si no la entienden ahora, se las puedo repetir, pero créanme que va a quedar mucho más claro cuando veamos herencia, en un par de clases. Pero la idea general se las tiro ahora. Porque ahora la problemática es, los objetos en verdad tienen los métodos, o sea, ahora, ¿dónde están? ¿Podrías mover el cartel que estás compartiendo? Sí, perdón. Pensé que no se veía. Gracias, gracias. Perfecto. Bien. Bien. Ahora lo que le pregunto. Cuando hablábamos de object y definíamos, acá, cuando definíamos el object ¿no? Los métodos estaban automáticamente adheridos, por decirlo de alguna manera, en el objeto. O sea, el objeto tenía ya sus métodos, ¿no? O sea, si vos le preguntabas al objeto Doge, le decías, agregame un tanque, automáticamente venían a buscarlo acá. Le decía, bueno, este está definido con object, voy a su definición, listo, agarro el método y ejecuto ese método para cuando me mandan el mensaje agregar tanque. Perfecto. Y ahora la pregunta es, cuando creamos clases, ¿dónde están los métodos? ¿Cada objeto va a tener los métodos? ¿Cada uno de los objetos va a tener los métodos? Pónganlo de nuevo, uno o cero, para sí o no. La pregunta es, ¿van a tener los objetos que instanciemos, cada uno van a tener los métodos adheridos? Uno, cero, cero, cero. Sigan, sigan. Un poquito más. Perfecto. Vamos bien. No, claramente. Ahí está. Algunos métodos sí, otros no. 0,5. Me encantó esa. Bien. La idea es esta. Ya con la creación de una clase, la idea general que dijimos, la clase es para obtener todo, tener todo el comportamiento, toda esa lógica repetida que vemos acá, que es todo igual, sí. Toda la lógica repetida que tenemos acá, la idea es no tenerla en todos los objetos, sino para eso sigo creando objeto, 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 object, 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 y no me importa. La idea es que toda esa lógica esté concentrada en un único lugar y que cuando alguien lo necesita, vaya y lo busque. Cada vez que instancio un objeto, el objeto en sí no tiene la definición, no tiene el método, lo va a buscar a su clase asociada. Entonces, ¿qué es lo que dice el método lookup? El método lookup dice, es el mecanismo por el cual se determina qué método se debe ejecutar ante el envío de un mensaje.
Entonces, como muy bien respondieron la mayoría, es cero. Significa no, los objetos no tienen, en los objetos que se instancian por una clase, no tienen la lógica de los métodos. Está todo en su clase. Entonces, cuando lo necesite, va y lo busca a su clase. ¿Qué es el método lookup entonces? El método lookup lo que hace es la forma en la que se busca dichos métodos a la hora de buscar un mensaje. ¿Qué significa? Cada vez que yo le mando un mensaje a un objeto que instancié, lo que va a hacer es va a decir, bueno, ¿vos estás definido en algún lugar? No. Bueno, entonces al no tener una definición no puede buscarlo directamente en el object, como en ese ejemplo. Entonces digo, bueno, digo que ya no entendés ese mensaje. No. ¿Qué hace? Va un pasito más atrás y dice, bueno, vos pertenecés a una clase, genial. Si perteneces a una clase, voy a ver si en esa clase está el mensaje que te mandaron. Va, viene a la clase, por ejemplo, imaginemos que al coche le mandan un mensaje, saludar, nada que ver. Crea una instancia de un coche blanco, por decirlo de alguna manera, le mando coche blanco punto saludar. Entonces, ¿qué hace el método lookup? El método lookup viene y dice, bueno, ¿sos un objeto definido? No. Bueno, entonces no puedo ir a buscar a tu clase. Entonces, no puedo ir a buscar a tu definición. No tenés porque no tenés. Entonces, bueno, voy a buscar. No, no fallo ahora y digo que no entendés el mensaje porque puede que lo entiendas. O sea, no puedo decir, che, no, no entendés el mensaje y listo y me voy. No, no funciona así. Entonces, ¿qué hace? Va un escaloncito más arriba y dice, bueno, vos perteneces a una clase. Vamos a esa clase. Viene a la clase y dice, método saludar, no, método saludar, no, método saludar, no, método saludar, no. Y así hasta buscar todos y dice, no, vos no tenés el método saludar. Y dice, bueno, para esta clase, para esta clase, o sea, no clase de paradigmas, o sea, para el día de hoy, martes 15 de septiembre, decimos que esto termina acá, pero no es así. En un par de clases lo vemos. Cuando no lo encuentra acá, va a decir, bueno, listo, no, vos no entendés este mensaje, fallo. ¿Qué significa eso? Que cuando le mande un mensaje me va a decir que no lo entiende, el famoso understand o algo así. Ahora se los muestro bien cuando creemos objetos. Hágame acordar si me olvido. Pero esa es la idea. El método lookup funciona así. Viene, busca el objeto y dice, no, vos no entendés el mensaje, entonces voy a buscar a tu clase y de tu clase va a ir un poquito más arriba, más adelante, hasta ahora, pero ahora no. Ahora no lo busca y dice, bueno, no lo encontré, listo, me voy, rompo, tiro una excepción, tema de otra clase también. No, no entendí el mensaje, no puedo funcionar, no sabes responder a este mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando le mando un mensaje y sí lo entiende? Perfecto. Va, viene, lo busca. En el objeto dice, bueno, no, voy a tu clase, cuando esté en la clase dice, por ejemplo, le mandó un mensaje arrancar. Viene, dice, ¿sos arrancar? No, viene acá, sí, perfecto, lo entendés, ejecuta el método y todo bien, perfecto. Eso es más o menos la idea del método lookup. Si no se entendió, ya les dije, en un par de clases se va a entender más a detalle y mejor. Bien, otra cosa que trae aparejado en las clases es cómo usar uno de mis métodos. ¿A qué me refiero con este? Antes de poner la idea. Acá vamos al objeto, al auto este. Bien, acá, self, ¿no? Cuando hablamos de self y quiero referenciar cuando lo necesito, ¿no? Yo tengo un método que queda en tanques y lo necesito utilizar dentro de otro método. Entonces utilizo la sentencia self, como lo vimos hasta ahora, que es para referenciarme a mí mismo y decir, bueno, soy yo. Yo quiero utilizar un mensaje propio. No, es como que hago dodge, punto, quedan tanques, pero automáticamente lo hago yo, ¿no? Bien. Esto no, hasta ahora es lo que entendíamos. Self referencia a eso. Ahora yo también les pregunto, acá,
¿A qué referenciaría? ¿La clase, a la clase coche? ¿Haría? ¿A quién estaría indicando este self? ¿Alguien sabe? ¿Quiere decírmelo? ¿Quiere spoilearme la respuesta antes que pase a la presentación o no? Doy cuenta hasta 5. Si nadie se arriesga, lo juego. ¿Alguien se arriesga a decir esto? ¿A quién está haciendo referencia el self ahora? ¿No? Bueno, es como el this. Para mí hace referencia al objeto cuando se cree. Bien. A una instancia de la clase. Bien, bien, bien. Perfecto. Sí, es como el this de Java. Creo que en Java era this, ahora que ya Sí, en no. Java es Sí, en bueno, acá sí. self. Sí, es como el this, Ezequiel. Perfecto. Entonces sí, bien. No necesitamos la presentación. Perfecto. Perdón. En objetos, self hace referencia a los métodos definidos dentro de object, ¿no? En cambio, con las clases, los métodos ya no están en cada objeto, como venimos diciendo. Por lo cual usar self, como bien dijeron ustedes, en las clases hace referencia a la instancia particular que la haya llamado en dicho momento. ¿Qué quiere decir? Estamos acá. Creamos una instancia de coche. Por ejemplo, creamos el coche de Toretto, ¿no? Al crear el coche de Toretto, en algún momento el coche de Toretto usa el nitro, ¿no? Al usar el nitro, ¿qué pasa? Hace un self. Entonces, la clase, o sea, lo que se hace es reemplazar ese self por el objeto que ya está instanciado eh, y lo utiliza ahí. Entonces, esa instancia llama a ese objeto, digo, a ese mensaje. Entonces, como dijeron bien, es a una instancia de la clase. El self hace referencia a eso. Bien. Entonces, hasta acá es más o menos, creo que ahora viene cómo traer al mundo estos objetos, ¿no? Muy bien. Otra vez para allá, esta es la parte, ahora viene la creación, que ya es más un poquito más larga, poquito larga también, así que, de nuevo, ¿cómo vamos? 1-0, bien, pongan, si necesitan repasar algo, ¿estamos todo bien? De mientras tomo un poco de agua. Perfecto. Bueno, espero que los que no pusieron es porque son vergonzosos y no porque le quedó dudas, pero si tienen alguna duda, párenme en cualquier momento, manden mensaje al chat que estoy chequeando acá cada ratito. Bien, entonces, vamos ahora a la parte de cómo crear objetos. Ya vimos unas cuantas creaciones, a una de ellas. Tenemos tres formas, cuatro si queremos separarlo un poco más, de cómo crear objetos, ¿no? Tenemos los objetos autodefinidos, WKO se le dice para no decir objetos autodefinidos. Cuando hablamos de WKO, estamos haciendo referencia al object de recién, will, know, object, ¿no? Se decía objetos autodefinidos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando acá, objetos, acá, que estábamos en el objeto del auto de Toretto, ¿no? Una vez, estos son los WKO, son un único objeto que entiende todos esos mensajes, ¿no? ¿Y por qué se dice autodefinido? Porque tiene los métodos dentro de el mismo, ¿no? Cada mensaje que entiende lo va a buscar a su definición. Entonces, ¿cómo se crea esa definición? Object, ya lo sabemos, lo vienen haciendo hace un montón. Así que no nos paremos mucho acá. Lo único que podríamos decir de esto es que estos se crean automáticamente. Cuando vos ya lo llamás, ya se pasan a estar en el mundo, en nuestro entorno del, del sistema. No necesitamos mandarle un mensaje para que se cree ni nada. Ya se crea porque
lo definimos, porque se me pasa para allá. A ver, ahí está. Bien. Entonces, después tenemos los objetos que no se instancian explícitamente. Esto no lo vimos, pero me pueden dar un buen pie para hacer algo. ¿Qué es un objeto que no, cómo es que dice? Que no se instancia explícitamente. Bien, esto no sé si lo dimos o lo vieron, pero por ejemplo, creemos un coche, vamos a ponerle objeto de prueba, por decir algo. Es igual a, ¿cómo creo un objeto que no se instancia explícitamente? Bueno, object, bien. Sería darle este atributo, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, method saludar, qué sé yo, return la mundo, típico. Bien, acá estamos creando un objeto que no se instancia explícitamente y que es anónimo, por decirlo de alguna manera. No tienen un nombre específico. La única forma de entrar y poder mandarle mensajes a este objeto es a través de esta constante, que si yo no tengo esta constante, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo de alguna manera puedo sacarla, borrar esta constante, pierdo el objeto en sí, porque no tengo otra forma de llamarlo. Es distinto al objeto del auto de Toretto, que si yo en algún momento quiero usarlo de nuevo, acordándome el nombre, ya está, lo puedo volver a utilizar. En cambio, estos no. Una vez que pierdo este lugar donde está guardado, lo pierdo totalmente. ¿Por qué? Porque no tienen un nombre, porque son anónimos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué trae esto consigo? O sea, mira, si vamos al objeto del auto, por ejemplo, si acá yo le pongo lo mismo, pero var, eh, no tiene nada que ver con el contexto que venimos haciendo, pero vamos a poner acá objeto prueba es igual a object method saludar, ¿no? Return. Ajá, bien. Entonces acá tengo, vamos a ponerle property para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Bien, tenemos el objeto este, ¿no? Objeto prueba le voy a poner. Y acá voy a hacer otro objeto que también lo voy a definir así. Objeto prueba 2 que va a ser object, y va a tener otro saludo. No sé, return, hola, puntito. Bien. Entonces, este que creamos acá, creamos un objeto anónimo dentro del atributo prueba de Toretto. Les quiero mostrar una cosa mientras me ejecuta. La idea es, como es property, puedo cambiar el valor de este atributo por otro objeto y puedo ir modificándolo. Mientras tanto, todos, si lo quiero utilizar, todos deberían conocer el mensaje saludar. Bueno, entonces puedo decir cómo era esto. Bien. Punto. Objeto prueba. Punto. Saludar. Bien. Hola mundo, me dijo. Porque acá lo tiene, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo esta lógica guardada en este objeto anónimo. Y ahora lo que quiero hacer es, bien, quiero cambiar a este por objeto prueba 2. Lo modifico y ahora le vuelvo a mandar el mensaje y me dice hola.
Bien. Lo que yo pregunto, les pregunto a ustedes, ¿puedo volver a mandarle, a lograr, puedo lograr de nuevo que el objeto prueba, o sea, mi, mi atributo, mi variable en este objeto? Cuando yo le pregunte saludar, ¿puedo volver a lograr, o sea, si hago algún otro cambio, algún cambio que haga, ¿puedo volver a que diga hola mundo? 1 o 0, por favor. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Puedo volver a obtenerlo en algún momento? Juéguensela, juéguensela. Ahí van 2, 0, bastantes. 4, 5. Bien. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿O por qué piensan que no podría volver a... Es anónimo, no tenés cómo referenciarlo. Tendrías que reiniciar el programa. Perfecto. Bien. Esa idea es el objeto anónimo. No, no lo puedo volver a reutilizar. Ya está, lo perdí para siempre. Esa lógica quedó guardada en algún lugar, pero listo, la perdí. ¿Qué pasa? Volviendo un poco al pasado, ¿qué pasaba haciendo un paréntesis un poco chico, qué pasa cuando en C nosotros, los objetos tenemos todo, eh, ¿cómo es? Memoria dinámica. Los objetos se crean así, es decir, este objeto saludar, que es anónimo, está ocupando un espacio de memoria en algún lugar de mi memoria. En algún lugar me está ocupando memoria. ¿Qué pasaba en algoritmos? O si alguno cursó operativos, ¿qué pasa cuando vos haces, se los voy a poner acá para que se acuerden, si es que no se acuerdan, los punteros que tanto dolor de cabeza les traían? ¿Qué pasaba si vos hacías char, string, qué sé yo, malloc, faceoff, 5, agarraba memoria dinámica, o sea, alocaba esa memoria y después creaba, qué sé yo, otro char, otro string, igual, lo mismo malloc, sizeof, 15, uno más grande. Bien. ¿Qué pasa si yo hago esto? O sea, string igual a otro string. ¿Qué pasa con la memoria que guardé en este string? O sea, la referencia que yo tenía, acá tengo una referencia, guardada en string tengo una memoria alocada de 5 espacios, de 5 bytes. Y acá tengo otra memoria de 15, pero ahora le digo, bueno, string, este puntero, que apunte también al otro. Es como en objetos que tenemos las flechitas. Ahora string apunta a otro string y otro string también apuntan en la misma dirección de memoria. ¿Qué pasa con esa memoria que, que tenía en string? Queda desreferenciada ese espacio de memoria. La perdés. Bien. Queda desreferenciada. ¿Qué significa que quede desreferenciada? ¿Pasa lo mismo, algo parecido a esto? ¿Ven algo parecido? Deja de apuntar, perfecto. Es parecido al objeto anónimo, lo perdí. Bien, lo perdí. Ahora, ¿qué pasa si no están en operativos? Si la cursan, después se van a dar cuenta que esto es una de las partes de dolores de cabeza que hay. ¿Qué pasa con esa memoria? La perdí. ¿Y qué pasa si hago muchos malloc y no libero ninguna? El leak, hermoso. El famoso memory leak. Perdemos memoria, tenemos memoria perdida, que no la estamos utilizando para nada. Está ahí, en mi programa está diciendo que esa memoria le pertenece, pero no la está utilizando. ¿Qué significa esto? Que cuando están en algoritmos es algo muy chiquito, no pasa nada, pueden perder un poco de memoria y no se van a dar, no va a ser tanto drama. Ahora, si es algo grande y ustedes no liberan la memoria y cuando ya perdieron la referencia a esa memoria que reservaron, no la van a poder liberar
hasta que no se termine el programa. ¿Qué pasa con eso? Listo, la perdemos. Pero no es memoria que no estamos utilizando, pero que decimos que estamos utilizando. O sea, supuestamente nuestro programa está diciendo, esa memoria me pertenece, no la puedo usar ningún otro proceso exterior, pero yo es mía, pero no sé cómo usarla, porque ya perdí la referencia, no sé dónde está, pero sé que es mía. Entonces, ese es un problema grande, gigante. Cuando estén en operativos van a tener un montón si no liberan. La regla es para cada malloc un free. Pero ahora, ¿qué? ¿Esto pasa en objetos? En este caso, ¿este object me ocupa memoria y pierdo? No. O sea, sería la misma idea. Es un objeto anónimo que nunca más voy a poder reutilizar, pero me está ocupando espacio en memoria, ¿no? Entonces, ese espacio de memoria que me está utilizando, lo tengo referenciado por el objeto prueba. Hasta ahí está todo bien. Cuando hago esto que hicimos acá, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo objeto prueba, lo estamos cambiando, estamos desreferenciando y apuntando la flecha a otro lado. Cuando estamos apuntando esa flecha a otro lado, estamos perdiendo la referencia a este objeto anónimo y nunca más la vamos a poder recuperar, porque como bien dijimos antes, no podemos, no tenemos forma porque no tiene un nombre, entonces no podemos reutilizarlo. Entonces es algo que está en memoria, como el caso que les mostré recién. Este string está en memoria, pero esta sí la perdemos. ¿Qué hay en, bueno, qué hay en objetos? Y si alguien me corrige, no estoy seguro, el garbage collector se llama. Está en Java, está acá, y no sé si están en todos los lenguajes de objetos, pero la idea, no sé si tiene el mismo nombre o no, pero si me quieren acotar ese detalle que no me conozco, pero está hay algo llamado garbage collector. ¿Qué es esto? Es el recolector de basura, por así decirlo. ¿Qué hace? Cada vez que vos desreferencias un objeto y un objeto ya perdiste toda referencia, o sea que ese objeto ya no está siendo apuntado por ninguna flecha que vemos en el diagrama, si no tiene ninguna flecha que le llegue, el garbage collector dice, ah, mira, a este objeto nadie lo está apuntando, significa que nadie lo está utilizando. ¿Qué hago? Lo libero, libera ese espacio de memoria automáticamente. Y ahí dicen, perfecto, no tengo que estar sufriendo como y estar tan atento a cada vez que desarrollo, porque lo hacen por mí. No tengo que estar diciendo, uy, bueno, acá creo un objeto, después cuando lo dejo de utilizar lo tengo que liberar. No, esto lo hace automáticamente. Perfecto. Cuando nunca vamos a perder memoria en ese sentido. Estamos tranquilos. Entonces, con todo esto, esperen un segundo que tengo la garganta seca. Bueno, esta idea quedó clara. Hago una pausa también. ¿Se entendió cómo funciona? Bien, sigan, sigan. Perfecto. Bueno, entonces ya sabemos que no nos tenemos que preocupar por eso y estamos bastante bien entonces. Bien, entonces ya liquidamos lo que es objetos autodefinidos y objetos que no se instancian explícitamente. Ahora, la instanciación de una clase. Esto ya es algo para darle un poquito más de atención, que es a lo que estamos viendo. El otro era más cómo crear objetos, que ya sabíamos, otro que no, que era un poquito nuevo, pero que tampoco, no sé si lo usan mucho. Y ahora vamos con instanciación. Tenemos dos tipos de instanciación de objetos. ¿Qué es instanciar? Es traer un objeto desde una clase, crear un objeto desde una clase, básicamente, ¿no? Entonces, hay dos tipos. Está el sin parámetros y el con parámetros. El sin parámetros es el más simple. Es muy simple. Consiste en usar new, nombre de la clase, y listo. Pero esa simplicidad, hay que tener cuidado con esa simplicidad. Bien, ahí vuelvo a ejecutar.
para mostrarles las distintas formas de instanciar, cuando me lo permita Wollock. Bien. Entonces, como dijimos antes, la forma de instanciar es fácil. Decimos, qué sé yo, coche, guión bajo Toretto, igual a new coche. Simple, tan simple como eso. Se crea en esta referencia, tenemos un nuevo coche. Es la más simple, la más fácil de hacer y listo, ¿no? Listo, te creo acá, te crea los distintos atributos. Bien, ahora, ¿qué dice? ¿Qué anoté acá? Ojo, la simplicidad puede llevar a un error muy común, la creación de objetos inconsistentes. Mismo esta idea de objeto inconsistente no es solo algo de la clase, de la creación de objetos en la clase, sino que también ya lo vimos en los objetos eh, normales, ¿no? Si yo acá, en el objeto, acá, perfecto. Si a esto, vamos a pensar esto, y lo voy a reutilizar. Si yo a este objeto, a este auto, le saco el motor, le saco la referencia a eso, a ver mientras me lo recarga, es un objeto que está, como dijimos acá, es un objeto inconsistente. ¿Por qué? Uy, para que se me tilde todo. Ahí está, disculpa. Bueno, ¿por qué es un objeto inconsistente? Porque no está, no tiene todos sus parámetros definidos. Y si los utiliza, va a generar que todo rompa. Crear objetos inconsistentes es algo grave, porque o dar lugar a que se creen objetos inconsistentes sin controlarlo, es algo grave a la hora de desarrollar en este paradigma, porque estás permitiendo a que en algún momento tenga una falla prematura, o sea, al poco tiempo que lo usen, pueden ir esquivando justo y mandarle los mensajes que no hagan, que no necesiten esa parte que no está bien, que está, no está bien inicializada, y puede funcionar, que esto y lo otro, y vamos bien y decimos, uy, está funcionando perfecto, y de repente le mandan un mensaje a algo, por ejemplo, les voy a mostrar acá, ¿bien? Por ejemplo, si yo a este le mando, primero arrancar, como les dije, va a seguir funcionando todo bien, porque arrancar no pasa nada. ¿Qué hace? Le pone la velocidad en uno. Después, si yo digo eh, acelerar, acelerar en 3, ¿qué pasaría ahí? Necesito acelerar y digo, bueno, mi objeto no lo instancié, no está consistente, no está hecho consistentemente. Entonces, puedo mandarle mensajes que no involucren al parámetro que no está inicializado y va a funcionar perfectamente. Pero si yo hago esto, me dice, la operación no admite parámetros nulos. En este caso, puede ser un poco más grave. Igual esto es grave. Es una excepción. Ya mi programa rompió y tengo que arreglar eso. Porque esta falla es lo que se estaría generando, ¿no? Ahora, eso mismo pasa en las clases, pero es bien. Y eso es lo que hay que tener cuidado cuando utilizamos la forma de instanciar sin parámetros, que es la simple. Si yo tengo algo que no está, pasaría lo mismo, ¿no? O sea, estamos con la misma idea. Ambos tienen el mismo problema. Los dos no saben cuál es la potencia de su motor, porque necesita que alguien le diga, porque capaz todos los motores no son iguales y necesitan distintas potencias. Entonces, esto no le pusimos ningún valor por defecto. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de crear un coche, por ejemplo, coche Toretto, new
class, dice, soy un, perdón, eh, quise poner coche. Ahora, debe proveer, es perfecto, ¿ves? Esto es lo bueno de Wollock, que Wollock te avisa. Wollock te dice, che, estás creando un objeto inconsistente. Dame un valor para potencia de motor, porque si no voy a crear objetos inconsistentes. Entonces, esto es un chiche del lenguaje Wollock. Hay lugares que te dejan crear objetos inconsistentes. Mismo Java, vos podés hacer new y el nombre de la clase y crearlo y listo. Y después setearle los parámetros con los setters. Te lo permite el lenguaje. Por eso no hay que atarse tanto, por ejemplo, a este lenguaje que es Wollock, que te ayuda, te dice, che, mirá, te falta, hay una de tus variables de instancia que no que no tiene valor por defecto y puede generar un posible error a futuro. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Acá te lo avisa, en otros lugares no. Hay que evitar y siempre tener eh, la precaución de ver que estoy creando objetos consistentes. Entonces, esto me da pie para lo siguiente. ¿Qué pasaría si algún atributo de la clase no tiene un valor por defecto inicial? Eso ya lo vimos con el objeto, con object, y en este caso con la creación del objeto. Quise crearlo con esta cosa simple y el IDE me dice automáticamente, che, te falta, inicializar un parámetro. Perfecto. Entonces vamos a la instanciación con parámetros. La instanciación con parámetros dice que permite inicializar las variables de instancia de la clase directamente. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Hay muchas opciones de lo que hay que hacer. Primero que nada, para que deje de romper, deberíamos, esta es la forma, ahora ahí se las muestro, de inicializar, de instanciar un objeto con parámetros. Potencia de motor igual a, ponele 8. Ahí le estoy diciendo, ¿qué significa esto? Dice, bueno, coche, créate con tus valores por defecto, o sea, tus valores que tenés iniciales, créame un objeto con los valores iniciales, pero acá, en potencia de motor, que no tenés un valor, asignale este. ¿Bien? Y ahí, acá se ve claro. Está el coche de Toretto, tiene cantidad de tanques 3, color negro, potencia de motor 8 y velocidad 0, ¿no? Entonces, estamos, hasta ahí está perfecto. Entonces, la pregunta, la forma de hacerlo es esta. ¿Qué significa? Que en este lugar donde instancio, no necesito pasarle todos los parámetros. Puedo de solo setear los parámetros que no tienen ningún valor por defecto. Eso me lo obliga el IDE, como vimos recién, me lo está obligando. Entonces, si tiene un valor por defecto, por ejemplo, 4, y vamos a reiniciar, o sea, hasta acá estamos bien. ¿Qué dice? ¿Un modificado? Sí. Bien. Entonces, ahora otra forma, esa es la forma con parámetros. Le podemos dar todos los parámetros o algunos, o mismo no necesariamente solo los que no tienen valores por defecto. Podemos también decirle, bueno, no, yo no quiero un coche con 3 tanques de nitrógeno, me parece muy violento, quiero uno más tranqui, con uno solo, o con ninguno, veremos. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, vamos a crear otra vez el coche Toretto. Toretto es igual a new class, otra vez casi caigo, coche. Y acá vamos con esto. La forma de, podemos decirle, bueno, voy a inicializar todos los variables. Empieza con una velocidad, aunque no tenga mucho sentido, de 4. Tiene una potencia de motor
que es igual a 8. Tiene un tanque de nitrógeno, que es igual a 7, bien violento. Y un color que es igual a rojo. Bien. Esta es una forma de inicializar. ¿Qué hizo? Pisó los valores por defecto. No es que me dejó los valores por defecto. Acá le dije, acá dice tanques de nitrógeno 3. Y acá son 7. Color negro. Y acá es rojo. Potencia de motor 4. Pero acá dije, no, es 8. Y velocidad 4. Hice cada uno de los valores por defecto. Y ahí podemos ir jugando. Podemos decir, bueno, creamos muchos, podemos decir, algunos valores por defecto, déjamelos, otros no, otra que otra, perfecto. Ahora, algún detalle que tenemos que tener es, la pregunta que siempre se hace es, ¿necesita tener el orden en el que están definidos? Por ejemplo, coche, tiene primero velocidad, después potencia de motor, después tanques de nitrógeno y después color. Y acá yo lo fui haciendo porque iba leyendo. Pero podría yo velocidad, no me acordaba que quería darle velocidad, pero a último momento digo, sí, sí, le quiero dar una velocidad. Bueno, velocidad igual a 2. Y digo, bueno, no le quiero dar un color. Y después digo, no, me arrepentí, sí quiero darle un color. Quiero darle rosa. Y se lo puse ahí. Y ahora los tanques, pero no quiero darle tanques. Ahí ya hay variantes de todo tipo. Entonces, potencia de motor está antes el color, así que lo voy a poner allá para que se vea más seguro. Acá. Color primero, igual a rojo, o rosa, no sé qué puse. Y vamos a cambiar. Coche de Brian. Entonces, ahí está. ¿Qué hicimos? Creamos el coche de Brian. ¿Qué hace esto? Puedo entonces eh, crear objetos, instanciar objetos, perdón, con el orden que quiera, pero siempre la única restricción que hay es el nombre de la variable, digo, el nombre del parámetro tiene que ser tal cual. Entonces, eh, si vos le pones el nombre del parámetro y el valor que le querés dar, todo perfecto. Esta es otra de las formas. Después, otra pregunta que podría hacer sería, bueno, color es, yo quiero const property, quiero que paréntesis para los que están conmigo, cosa que me había olvidado del IDE es que cuando haces const property te creas solo el getter, el setter no. Por eso sigue siendo constante, porque no te da el pie a que vos lo puedas cambiar desde afuera. Por eso se puede hacer const property y no rompí. Bien. Entonces, ¿qué pasa si este es constante y ya le asigné un valor por defecto? ¿Podría inicializarlo con otro valor o no? Eh, entonces, listo. Para ir cerrando, le voy a mostrar que cuando vos haces que esto sea constante, se me tildó la consola, así que ahí está. Var coche Toretto es igual a new coche y le digo, che, mira, al color dale violeta. Violeta. Lo crea. ¿Por qué? Porque lo que hace es, dice, bueno, dijimos nosotros que una constante es que la flechita no se puede mover. Ahí está el candado. No puedes apuntar a otro lado. Entonces, como acá hay un valor por defecto,
él está esperando, la clase está esperando a que alguien la instancie. Entonces, cuando la instancien, dicen, bueno, che, me pasó la constante, me pasaron la constante, un valor para la constante. ¿Se la asigno o no? Si no te pasan el valor para la constante, se define como constante negro. Listo. Y de ahí no puedes cambiar más. Y ahora, si no, por constructor te dicen, listo, la constante es tal. Entonces sí se puede hacer. Pero a partir de que ya la inicializas, ya no hay vuelta atrás. Ahí ya violeta quedó violeta y no lo vas a poder cambiar. Porque es constante. Bien. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de inicializar los objetos. Eh, entonces, esto nos permite, la idea general es, ¿qué hay que hacer? Combinar las dos ideas. Cuando se pueda y tenga que ver con el dominio y que sea importante darle un valor inicial o por defecto, ponemos algunos atributos con valores por defecto. Y los otros los requerimos y se los pedimos al usuario que instancie dicho objeto. Cuando lo instancie, le pedimos los valores que nos faltan para poder crear objetos consistentes. Esto con el IDE de Wollock está perfecto, siempre te avisa, pero hay que tener mucho cuidado cuando vamos a otros lenguajes como Java que te permite crear objetos inconsistentes y que vos automáticamente le des setters. Con los setters asignarle ciertos parámetros. Eso es peligroso, ténganlo en cuenta. Así que para ir cerrando, decimos que tenemos una nueva herramienta en el paradigma, ¿no? Ya a todas las herramientas que venimos con polimorfismo, objetos, listas, digo colecciones, todas a esas listas de herramientas tenemos ahora se suman las clases. No viene totalmente a reemplazar a los WKO, o sea, los objetos autodefinidos. Podemos seguir utilizándolos, capaz lo usemos en menores momentos, o sea, en menos momentos, pero esto no quiere decir que, listo, ya está, ahora tengo clases, hago todo clases. No, hay que ver si se cumplen las cuatro cosas que vimos anteriormente. Si se cumplen esas cuatro cosas, medio que te da un indicio, sí, acá conviene hacer una clase antes que muchos objetos y no repetir lógica. Pero capaz hay cosas, conceptos o ideas del negocio que estés modelando que digas, sí, bueno, esto por única vez, que tener una única instancia o tener un solo objeto que represente eso y la lógica es única de ella y nadie tiene la misma lógica y no se cumplen las cuatro cosas que dijimos, ahí podemos usar un WKO. Hay que ver, es todo siempre depende. Depende del negocio, depende del dominio, todo eso. Y la idea general es que nos permite crear una abstracción donde estará toda la lógica que comparte muchos objetos, evitando repetirla. Es una de las cosas importantes y además nos permite crear muchos objetos iguales con esta idea del molde. Y espero que les haya quedado muy claro esta idea. Así que por último, terminando la presentación, dígame otra vez el último feedback 1-0, o mejor dígame, como hacíamos con Lucas, del 1 al 10, ¿qué tanto se entendió? Y si hay alguna duda, dígame. Bien, 9, 10. Ah, bueno, vamos bien. Todos los que no se animen, 7, bien, sigo aprobando todavía. Bien, bueno, ahí sigan poniendo. Si hay alguna duda, escríbanla en el chat y no hay drama. Perfecto. 8, 7, perfecto. Bueno, Lucas, parece que promociono o firmo la libreta, así que estoy bien. Bien, Ah, bien. así. Ahora le subo esta cosa al repo. Listo. Ahí De acá, de acá a fin de año seguís vos con las clases y listo, ya está. Perfecto. Bueno, ahí les paso esto. Ahora los dejo con Marcos, pero les paso los links antes de seguir.